En esta tarde vamos a estar meditando en la palabra del Señor que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 43, versículos del 1 al 3. Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 3. Y en esta ocasión, el versículo bíblico es el de Priscila. Es el versículo que ella tiene atesorado de una forma especial en su corazón. Recuerda que estamos hablando de palabras remas, es decir, palabras que tocan de una forma profunda nuestro ser y que apuntan a lo que Dios quiere que seamos, a lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 3. Amén. Vamos a ponernos en pie, una vez más, en señal de respeto a la palabra. Dice así, vamos a leer un poquito más, por supuesto. Vamos a leer hasta el versículo número 7, aunque los versículos favoritos de Priscila son del 1 al 3. Dice, ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti, naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Ahora sí, podemos tomar asiento. La palabra del Señor nos instruye, nos enseña que Él ha pensado en nosotros y ha derramado sobre nosotros determinadas verdades. En términos generales, todos hemos crecido y al día de hoy seguimos escuchando palabras que afirman nuestras vidas. Palabras que afirman nuestras vidas. Estas palabras son necesarias, pues son motores para que podamos afrontar la vida, sus cambios y dificultades. A través de estas afirmaciones, somos afianzados en nuestros propios propósitos de vida, incluso retados a alcanzar aquello que aún no vemos. Ya hemos mencionado en muchas ocasiones que las palabras tienen poder sobre nuestras vidas, un poder que por otro lado nosotros le otorgamos. Si hoy alguien se levanta y me dice, pastor, no estoy de acuerdo con lo que predicas, podemos sentarnos y discutir sobre lo que estoy compartiendo para llegar a entender la palabra de Dios. Pero hay quien se puede levantar y decir, no solamente no estoy de acuerdo, sino que tú no eres un verdadero predicador. Y yo puedo pensar que esas palabras traen verdad. Y pueden sumirme en un conflicto de intereses en cuanto a lo que pienso que Dios piensa acerca de mí y lo que otro me dice. Y en muchas ocasiones las palabras no nos han afirmado, sino por el contrario, nos han apartado de los propósitos y planes que Dios tenía para nosotros. He dicho que las palabras muchas veces tienen el poder que nosotros le otorgamos. ¿Sí? Es por eso que siempre decimos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que le decimos incluso a nuestros hijos. Decíamos, no sirves, no vales. Cuidado con esas palabras, porque recuerda que hay un potencial en cada persona, un potencial que Dios le ha dado, y a veces nosotros podemos quitarle o disminuir o no darle crédito a ese potencial y hacer que esa persona crezca pensando que es otra cosa diferente a la que Dios cree que es. En ningún caso hablamos de la declaración positiva
por la que muchos creen que si pronuncian una palabra para sus vidas, si la reclaman, si atan o desatan, pueden llegar a ver cumplidos sus deseos. No estamos hablando de declaraciones positivas, que yo puedo declarar positivamente que voy a tener 1 millón de euros en el banco. ¿Lo has declarado alguna vez? ¿Los tienes? Puedo declarar positivamente estoy bien y sin embargo hay una enfermedad en mi vida. Recuerda que el apóstol Pablo entendió que esa enfermedad venía de parte de Dios y creyó que Dios estaba por encima de la enfermedad y Él le ayudaba y le empoderaba en medio de su debilidad. Así que no estamos hablando de esa palabra positiva que pensamos que puede llevarnos a cumplir buenos deseos, porque los que esto piensan olvidan que junto con una declaración afirmativa, y es muy distinto, positivo que afirmativo, algo en lo que por otra parte creemos, la palabra afirmativa, la declaración afirmativa, siempre y cuando sea bíblica y del Espíritu y usada correctamente, debemos poner nuestros esfuerzos en ello. Yo puedo proclamar la palabra de Dios sobre mi vida, afirmar esa palabra sobre mi vida, pero yo voy a servir, yo voy a esforzarme en el Señor para haber cumplido lo que Dios tiene para mí, dándole el lugar que le corresponde al Señor. Recuerda que el sabio dice en Proverbios 16, del hombre son las disposiciones del corazón, 16:1, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus caminos, tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Dicho esto, hay palabras de Dios que llenan nuestras vidas. Son aquellas que nos acompañan y tienen un lugar especial en nuestros corazones. Esas palabras son las que estamos compartiendo desde este púlpito y tienen que ver con lo que el Señor le ha dado a cada uno de vosotros. Palabras que llenan el corazón, que han llenado nuestras vidas a lo largo del tiempo. Aquellas que se van cumpliendo de una forma progresiva en nuestras vidas y que una y otra vez regresan a nuestras mentes y corazones para alentarnos a seguir adelante en esta vida que por otra parte, recordemos, es transitoria y preparatoria para lo que está por venir. ¿Amén? Recuerda que esa palabra llegará justo en el momento que la necesitas. El Señor la va a sacar de tu corazón para que se haga efectiva en el momento oportuno. Los discípulos estaban preocupados por el Señor Jesús porque sabían que ellos iban a ser llevados ante magistrados, ante las autoridades por predicar la palabra. Y en un momento dado le preguntan al Señor, ¿y qué hablaremos? ¿Qué diremos? Y el Señor le dice, no os preocupéis, porque el Espíritu que ahora mora en vosotros os dirá qué habéis de hablar. Eso quiere decir que Él les había dado el suficiente fundamento, la suficiente palabra para que esa pudiera quedar atesorada en sus corazones y cuando fuera el momento ellos la pudieran sacar. Ahora, hablando en este sentido, vamos al pasaje de hoy y encontramos un texto que sin lugar a dudas es de los más emblemáticos y más hermosos de la palabra de Dios. Porque es un texto que afirma a aquellos que son de Dios. Y empieza con un adverbio de tiempo. Y este adverbio de tiempo, a ver, los que están en edad de estudiar. ¿Cuál es ese adverbio? Ahora. De tiempo, ¿verdad? Ahora. Ahora, ¿ahora qué? ¿Por qué utiliza este adverbio? ¿Cuál es la finalidad que tiene el Señor para marcar un cambio de lenguaje, una forma de hablar? ¿Cuál es el anticipo de las palabras en las que vamos a meditar hoy? Mira, quiero que leamos el versículo 22 del capítulo 42 anterior. Isaías 42, 22. Dice, mas este es un pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles,
son puestos para despojo y no hay quien los libre, son despojados y no hay quien diga restituir. Ese es el anticipo, la previa a este ahora. Mira, hemos recibido un mensaje de un pastor que ha estado sirviendo por más de 40 años en Haití. Es un pastor que ahora está en Puerto Rico y manda un mensaje pidiéndonos que oremos como iglesia, porque una iglesia constituida hace más de 40 años está siendo atacada junto con todas las personas que viven en torno a la iglesia, el barrio completo, a causa de los malhechores, de los maleantes que han tomado la ciudad de Puerto Príncipe en Haití y se la han repartido para hacer con ella sus propios planes. Y pensando en ellos y trayéndolo a coalición, ¿cómo podría afectar esta palabra a sus vidas? Posiblemente cada uno de nosotros hemos vivido tiempos difíciles o estamos pasando tiempos difíciles. Y nos cuesta pensar que esta palabra se puede hacer realidad en nuestras vidas. Cuando uno está pasando por la enfermedad y alguien le dice, voy a orar en el nombre de Jesús para que sea sanado, esa persona lo recoge rápidamente porque seguramente está desesperado por ser sanada, pero no es consciente de que esa sanidad está pronto a venir, porque la realidad que está viviendo es que está enferma. Y así ocurre con la pobreza, con la miseria que vive este mundo. Y en este caso, el pueblo de Israel estaba viviendo algo parecido a lo que están viviendo nuestros hermanos ahora en Puerto Príncipe. Están siendo despojados del lugar en el que han vivido y el lugar en el que han adorado el nombre de Dios. Es ahora cuando deben de tomar las promesas de Dios y hacerlas efectivas en sus vidas. Es ahora, en medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando, que puedes tomar esas palabras y hacerlas afirmativas en tu vida. Creerlas, confiar en ellas y esperar que el Señor las cumpla en el momento determinado. La realidad que plantea este versículo 22 tiene que ver con el aspecto central de la actividad preservadora de Dios para con su pueblo Israel. Dios no ha dejado de intervenir en su pueblo. Dios no deja de intervenir en tu vida. Por muy difícil, por muy complicada, por muy angustiosa que pueda ser tu situación, Dios no deja de actuar en tu vida. Porque Él te ha amado, porque vamos a ver que Él ha pensado en ti mucho antes incluso de que tú nacieras. Mira, el pueblo de Israel estaba sufriendo un periodo de transición en donde ellos habían sido esparcidos y llevados a Babilonia. Israel ha estado en cautiverio, lejos de su tierra, en contacto con los centros de más grande poder idolátrico, vinculado al poder imperial. Y sin embargo, de una manera admirable, Israel se había mantenido firme y se había purificado en Babilonia, despojando sus escorias de idolatría. La historia señala que incluso los babilonios pudieron valorar el portento de la fe de Israel como para optar a creer en su Dios. Eso lo encontramos en Isaías, en el capítulo 51, versículos del 1 al 8. Ahora, sin embargo, esto no quiere decir que Israel fuera del todo consciente de lo que estaba ocurriendo en la historia universal, como para que los méritos le pertenecieran a él y no a Dios de la historia universal. Mira, todo lo que estás viviendo, todo por lo cual tú estás pasando, tiene un plan y un propósito en Dios. ¿Sabes cuál es? Que Dios reciba gloria y honor. Que Dios reciba el honor que merece. Que reconozcamos quién es Dios. Mira, cuando un hermano o una hermana viene pidiendo una petición, por lo que sea, el motivo no es cuchichear sobre lo que está pasando el hermano o la hermana, no es
estar entrometidos en los asuntos de alguien, sino ponerlo en el trono de Dios para que Dios actúe sobre esa persona. Y cuando esa persona regrese y dé gracias a Dios por lo que Dios ha obrado, poder reconocer a Dios sobre la vida de esa persona y dar gracias y honor a su nombre. Ese es el propósito de nuestras vidas, darle gloria y honra a Dios. Ahora, el pueblo de Israel está viviendo dificultades. Ha escuchado lo que el Señor tiene que decir. El Señor no ha dejado de hablar a través de sus profetas. Le ha dado la disciplina según sus obras, porque el pueblo de Israel, a pesar de que desecharon la idolatría, aún así no continuaron, no siguieron a Dios del todo como el Señor esperaba. Y en medio de todo eso, nuevamente vemos que los planes y propósitos de Dios se van a cumplir y le van a dar el crédito que Él se merece. Hermanos, los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas merecen un crédito. Merecen un crédito. Y debemos de ser obedientes a Él. Lo contrario es lícito. Dudar de Dios es lícito. Todo me es lícito. Ahora, no todo me conviene. Dudamos de Dios a cada momento. A cada instante estamos dudando de Dios. Me duele una uña del pie. Ay, cómo me duele la uña del pie. Y me sanará el Señor. Y o no me sanará. Ay, que me duele la uña del pie. Y dudamos del poder de Dios. Cuidado. Repito. Yo creo que Dios me puede sanar de la uña del pie. Pero puede que no quiera. Y que haya un propósito mayor del que yo estoy viendo. Y sin embargo estoy obcecado en que el Señor tiene que hacer lo que yo deseo en mi corazón. Repito, lo contrario es lícito, pero nos llevará en muchos casos a un tránsito pesado, doloroso y amargo. Además pensamos que cuando el ser humano olvida y rechaza a Dios como creador, falla en la obligación más básica que tiene para con Dios. Si siguiéramos leyendo el capítulo 43 en el versículo 17, el Señor lanza una pregunta. El profeta pregunta con inquietud si acaso Israel se podrá dar cuenta de la naturaleza misma de los acontecimientos que están a punto de suceder después de haber llegado el fin del cautiverio babilónico. Es decir, es como si estuviésemos viendo una película y el Señor nos destapara el final. Y a pesar de saber cuál va a ser el final, estuviéramos preocupados de saber si va a ocurrir lo que se nos ha dicho que va a ocurrir. Es decir, podemos estar en una tesitura de aceptar y recibir lo que está por ocurrir o por el contrario, pararnos y no seguir avanzando en lo que Dios va a hacer. Es por eso que en ese momento necesitamos las palabras afirmativas del Señor. El pueblo de Israel va a ser conducido de regreso a su tierra y el Señor va a preparar el camino. Delante de ellos, Él va a transformar las tinieblas en luz y los lugares escabrosos en llanuras. Este acontecimiento constituye una bofetada para los idólatras, tanto de las demás naciones como de los que de entre Israel han optado por otros dioses aparte del Señor. Cuidado, porque lo que anhelas y deseas está por cumplirse. Cuidado de no alcanzar a verlo cumplido en tu vida. El versículo 43, el capítulo 43, versículo 1, nos afirman en los propósitos de Dios y nos hablan de cosas que debemos saber. ¿Qué debemos de saber? La palabra de Dios contiene promesas para sus fieles. Y entre esas promesas están la de protegernos en momentos de dificultad. Dile al que tienes a tu lado, Dios te protege en momentos de dificultad. Dios te protege en momentos de dificultad. Repito, esto no son palabras positivas, son palabras afirmativas de lo que Dios está haciendo ya en nuestras vidas. Él es el autor de la protección. Él
es quien nos ha creado. La concepción no es resultado de acciones humanas, es obra de Dios. Es Él quien nos ha formado. El proceso del desarrollo humano es lento, con muchas experiencias peligrosas, pero Dios ha obrado a favor nuestro en cada paso. Son palabras poderosas. Dios ha obrado a favor nuestro en cada paso, porque es Él nuestro Redentor. Al llegar a la edad de responsabilidad personal y moral, tenemos que acudir a Él como nuestro Salvador para redimirnos del pecado. Los niños son de su reino, dice la palabra del Señor. Dejar que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es para los niños. Ahora, en el momento que un niño discierne el bien y el mal, en el momento que un niño sabe que lo que está haciendo está mal y se esconde para hacerlo, tiene una responsabilidad moral delante de Dios. Y el Señor nos enseña que Él ha faltado a la ley, ha pecado contra Dios y necesita su redención. Pero el Señor nos dice, yo te redimo. De la misma manera que el Señor nos muestra cuál es el problema del hombre, también nos da la solución. Si Él nos ha dado la solución al problema más grande de la humanidad, que era el pecado que nos apartaba de Dios y nos mandaba al infierno, ¿cómo no nos va a dar solución a los problemas del día a día? Y al día de hoy seguimos dudando de ello. Puedo creer en la salvación, pero no puedo creer que Dios pueda obrar en medio de mi dificultad, en medio de mi problema. Creo en las palabras que Dios dijo en el Getsemaní, perdónales porque no saben lo que hacen, y sin embargo, al día de hoy, en la cosa más pequeña de mi vida, sigo sin creer en lo que el Señor me dice. Y lo vemos en los propios discípulos de Jesús. ¿Han visto alimentar a 5.000 personas? A más de 5.000 personas. ¿Han visto sanar cantidad de personas? Y ahora una tormentita de nada les vuelve locos. El Señor, despierta porque perecemos. Acabas de ver el poder de Dios obrando a través del Mesías, del Hijo del Hombre, de Dios mismo. Él está en la barca y estás dudando de que el que está en la barca va a perecer contigo. No pienses que Cristo puede perecer contigo. Él nos ha asido de la mano, nos ha tomado para sí y no podemos perecer con Él. Hemos muerto a nuestros delitos y pecados con Él, pero ahora viviremos con Él. Y viviremos para siempre y tendremos vida abundante en Él. Él nos ha tomado. Y Él no se va a hundir con nosotros. Somos nosotros los que nos hundimos. Cuando el apóstol Pedro, los discípulos ven a Jesús que va caminando por las aguas, piensan que es un fantasma. Primero, el único que se avienta a caminar por las aguas es Pedro. Todos decimos, qué poca fe, sí, y los demás que estaban en la barca. Pero, yo ahí lo sé. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, yo voy contigo, llévame contigo. Y se baja de la barca y camina unos pasos y empieza a dudar. Y empieza a hundir. ¿Quién se hunde? Pedro. ¿Cristo se está hundiendo? ¿Quién se hunde? Pedro. Cuidado de pensar que Cristo se va a hundir contigo. Mientras que nosotros estamos asidos de su mano, no nos vamos a hundir. Porque Él es quien redime nuestras vidas. Él es el autor de nuestra protección. Mira, las expresiones de esa protección, a través de cualquier obstáculo potencial, Dios estará con nosotros. Aguas profundas, yo estaré contigo. Debes pasar por el fuego, entonces no te quemarás. Cuando Dios está con nosotros, Él es por nosotros. Entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Israel tuvo y tendrá sus pruebas, pero nosotros también tenemos pruebas. Los juicios son inevitables. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases por las aguas. No lo pone como, bueno, puede que ocurra, no. Te dice, va a ocurrir. Vas a pasar por las aguas. El texto evidentemente nos habla que cuando caminemos no nos habla que cuando caminemos por una lujosa alfombra acolchada, estaré contigo. Cuando pases por la alfombra, yo estaré contigo. Qué bien, ¿no? Muchos dirán, ¿y para qué necesito al Señor en la alfombra roja?
¿verdad? No nos habla de que vamos a estar siempre bien. Todo no va a estar bien siempre. Dice que Dios estará con nosotros en las circunstancias más difíciles. No es ese amigo que a las primeras de cambio se va. Aquel que te había prometido amor eterno se va. Cuando viene, oye, mira, que es que tengo un problema. Ay, espera un momentito, y de repente le vuelves a llamar y ya no contesta nunca. Ya no aparece la foto del WhatsApp en el estado. De, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Me bloqueó? Dios no es de aquellos que se raja, se dice aquí, que se rila, que se aparta de uno cuando está en problemas. Dios no es como uno de nosotros. Las pruebas serán variadas. A veces enfrentaremos aguas, otras veces ríos, en ocasiones mares, fuegos, pero las inundaciones que abruman y el fuego que consume no podrán con nosotros, porque yo estoy en Cristo y Cristo no me deja porque me ama. La mención de la presencia y protección del Señor en el fuego, ¿a qué te recuerda? ¿A Daniel? ¿Al desierto? La historia de Daniel, en parte, es bien significativa. Cuando el profeta les está dando esta palabra, enseguida el israelita, el judío, podía pensar en Daniel, en aquel lugar, en aquel horno de fuego. Y recuerda que fueron 3 los que fueron echados en el horno de fuego. Dice que cuando abrieron el horno, había ¿what? Y que estaban en pie. Y que las llamas no les consumían. Así que, de la misma manera que Dios estuvo con esos hombres en aquel lugar, que no se inclinaron a adorar a ningún ídolo y fueron preservados en el fuego por la presencia de Dios, tú también puedes ser preservado ante cualquier problema. Este pasaje también está lleno de imágenes del éxodo en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Recuerda al judío en Éxodo 20, la descripción divina es seguida por la palabra quien te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Entonces, aprendiendo de este evento pasado, podrían descansar en sus promesas de traerlos nuevamente a su propia tierra. Ahora somos olvidadizos. Somos muy olvidadizos. ¿Por qué el Señor nos dice que grabemos sus palabras en nuestros corazones? Porque somos olvidadizos. No seáis oidores olvidadizos. Pero no solamente eso, el Señor una y otra vez al pueblo le invita a marcar señales que ayuden a recordar lo que Dios ha hecho. ¿Tienes escrito un diario de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Lo tienes escrito? Para poder recordarlo, para poder meditar en ello, para que cuando estés pasando por la prueba, cuando estés pasando por el fuego, cuando estés pasando por las aguas, puedas ir a ese diario y tal día, en tal momento, tú, Señor, estuviste conmigo e hiciste esto. Cuando tú empieces a grabar todas esas cosas que el Señor está haciendo en tu vida, ya no va a ser algo que Dios haya hecho en otro, sino algo que Dios ha hecho en ti. Y eso te va a fortalecer y te va a recordar que Dios no te ha dejado. Israel es tan indestructible como lo es la palabra y el pacto de Dios. Cualquiera que pueda aniquilar a Israel puede hacer más de lo que Satanás y todos los poderes del infierno han podido hacer en épocas pasadas. Lo que es cierto de Israel, sin embargo, es igualmente cierto de la Iglesia. También contra ella las llamas se han enfurecido, las aguas han hervido, pero según su promesa, el Señor Jesús siempre ha estado con ella. Siempre ha estado con nosotros. Si los dardos del enemigo, si Satanás no ha podido acabar con la Iglesia, ¿quién va a poder acabar con ella?
Él nos protege de las aguas del peligro, nos protege de los ríos profundos, nos protege del fuego para no ser quemados. Con Dios ayudándonos podemos hacer esto. No necesitamos entrar en pánico. No tenemos que temer y no tenemos que correr como si no confiáramos en Dios. Yo siempre digo en tono de broma que quien corre o ha robado algo o es un cobarde, porque correr es de cobardes. Un hijo de Dios no corre. Y si corre, dice la palabra del Señor que corre hacia los propósitos de Dios. Un hijo de Dios camina. Y un hijo de Dios camina en los planes que Dios tiene para él, guardando su palabra. No necesitamos entrar en pánico. No entres en pánico. Caminar es el ritmo al que vas cuando no tienes prisa. Cuando no estás preocupado o alarmado. Cuando no estás agobiado o ansioso, entonces caminas. Dice Isaías 28:16, el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. ¿Eres de los que se apresura? ¿Eres de los que corre? ¿Eres de los que trata de huir o de los que trata de avanzar torpemente en medio de las circunstancias? El que creyere, no se apresure. Saber que pertenecemos al Señor es una maravillosa respuesta al miedo. Podemos saber que Él nos sostiene, nos protege y se interesa por nosotros y nos cuida. Podemos saber que Él no nos habría creado, redimido y llamado a menos que tuviera la intención de terminar su obra en nosotros. ¿Cómo podemos tener miedo cuando sabemos que este Dios es con nosotros y vela por nuestros intereses? Dios describe aquí la motivación para su obra de redención. Él nos ama. Somos de gran estima a sus ojos. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para demostrar su amor por su pueblo, Dios estuvo dispuesto a dar a Egipto, Cus y Seba como rescate por Israel. 3 naciones simbolizan el gran valor de Israel, pero también son anticipo de las conquistas que vendrían. Pertenecemos a Dios porque somos criaturas suyas, porque nos ha rescatado por su propio esfuerzo, porque nos valora mucho. Nos dice el versículo 4, la primera parte, nos estima grandemente. Somos honorables delante de Él, nos ama. He empezado diciendo que las palabras afirman nuestras vidas en los momentos oportunos. Y en esta ocasión, las palabras que tenemos hoy para nosotros nos afirman. Ahora sí, dice el Señor, Creador tuyo y Formador tuyo, no temas, yo te redimí y te puse mi nombre, tu nombre, mío eres tú. Yo, el Señor, Santo de Israel, soy tu Salvador. A mis ojos eres de gran estima, honorable, y yo te he amado, y daré hombres a cambio de ti, y naciones a cambio de tu vida. Uno de los problemas emocionales mayores hoy es la falta de autoestima, debido a las múltiples experiencias que las personas hayan tenido durante la niñez. Es de gran valor reconocer que Dios nos tiene tanto amor como para dar su vida por amor a nosotros. Cuando sientas miedo, recuerda estas palabras. Cuando estés pasando por problemas, recuerda estas palabras. Afírmate en estas palabras. Soy su hijo. Él me ama, no por lo que yo pueda hacer, sino porque Él me rescató y me salvó, me perdonó y me dio una nueva vida en Él. El Señor es maravilloso, hermanos. Y hoy, una vez más, a través de este maravilloso pasaje, nos recuerda que no nos va a dejar y que en medio de cualquier circunstancia, Él está
obrando para nuestro bien. Hay un cántico basado en un salmo que dice: Él me ha hecho bien. Él me ha hecho bien. Así que siempre Él me va a hacer bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos conforme a lo que por su propósito son llamados. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos con una oración, pidiéndole al Señor que estas palabras sean reales y efectivas en nuestras vidas. Y si tú estás pasando hoy por dificultades, si tú has dudado en algún momento de que el amor de Dios es contigo y que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida, yo te animo en el nombre de Jesús a que reconsideres tu postura y creas en quién has creído y lo que Él está haciendo y va a hacer. No solamente en tu vida, en tu familia, en esta iglesia, en este pueblo, en esta ciudad, en este país y en este planeta. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos llena de ti, nos llena de la esencia de lo que tú eres, Señor. Es como esa agua fresca que uno toma cuando tiene sed. Bendito Dios, muchísimas gracias porque eres ese alimento que hoy necesitamos para seguir adelante. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad. Porque podemos, Señor, tomarlas y atesorarlas en nuestras vidas y traerlas, Señor, al presente, al momento en el que estamos, Señor, para confiar que tú estás obrando. Gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas quiénes somos, porque nos recuerdas quién eres tú y porque nos recuerdas hacia dónde es que vamos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este culto. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y que en esta noche tú nos hables a través de sueños una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el Señor te bendiga.